¿Quieres saber más de Israel y tener siempre cerca un documento de consulta? Sonia Waters les brinda la oportunidad de accesar al compendio resultado de muchos años de investigaciones históricas en Tierra Santa, titulado Polémica Territorial de Israel, una perspectiva bíblica, histórica y política, en sus versiones en inglés y español. Ordénelo ya en Amazon.com. No deje que nadie se lleve el suyo. Polémica Territorial de Israel. Busque la verdad en medio de un conflicto continuo entre Israel y los países árabes musulmanes que apoyan a los palestinos. Adquiera el suyo hoy. Y ya con nosotros, la conferencista internacional e historiadora Sonia Waters. Buenos días, buenas tardes o buenas noches allá en Israel, ¿no? Shalom, shalom, pastor. Shalom. Qué lindo verlo. Amén. Hoy estamos celebrando el Día de los Pavos, que aquí le hacen daño a los pavos y se lo comen. Entonces, celebrando de que el Día de Acción de Gracias acá en Estados Unidos, pero nosotros le damos gracias al Eterno cada día. ¿Qué tenemos para hoy? Amén, amén. Lo que tenemos para hoy es... vamos a hablar en detalle de los altos del Golán y los voy a llevar desde el tiempo de la Biblia hasta hoy en día y cuál es la situación política de los altos del Golán hasta hoy en día. Y esto porque fíjense que las Naciones Unidas dicen hasta hoy en día que los altos del Golán le pertenece a Siria y no tendría que estar en las manos de Israel. O sea, que ¿qué es lo que ellos están diciendo? Que son territorios ocupados. Y yo les quiero mostrar cuál es la situación para que ustedes puedan decidir por ustedes propiamente si verdaderamente son territorios ocupados o no son territorios ocupados. ¿Ok? O sea, yo les voy a dar la fuente histórica, les voy a mostrar exactamente qué es lo que pasó en el tiempo y espero que me haga, o sea, espero poder hacerlo en una hora. Ok. Y si no lo hace en una hora, tenemos otra tanda más. Y yo quería hablarle, antes de usted entrar de lleno a esa fabulosa enseñanza de Jerusalén Post, publicó hoy que Netanyahu support the government vote and legalization West Bank. La noticia que salió hoy en el periódico de Jerusalén Post, la que el primer ministro apoya o está de acuerdo que el gobierno vote en la legalización para la parte del West Bank. Y yo vi esta noticia y me llamó mucho la atención. No sé si en que sea 2 minutos usted no puede hablar. ¿Qué está pasando? Sí, señor. Fíjense que hace unos meses atrás el Estado de Israel quería anexar parte del West Bank, del Banco Occidental. Ajá. ¿Qué es lo que es el banco? El banco no quieren anexar todo el Banco Occidental, solamente las poblaciones judías del Banco Occidental. Ok. La zona C. Acuérdense que nosotros hablamos... Usted habló de la zona C, sí, que está dividida. La zona A, que son ciudades palestinas. Ajá. La zona B, que es una mezcla... Hay 2 ciudades que están juntas, una judía y otra palestina, así como Hebrón, por ejemplo. Y tenemos la zona C, que son asentamientos judíos, totalmente judíos. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren poner esa parte, esa zona C, adentro de Israel para protegerlos mejor. Ok. Para que tengan más protección. Eso es todo lo que quieren hacer. Ok. Entonces, pero fíjense que el mundo no le gusta esto, ¿sí? No quieren que el Banco Occidental sea anexado completamente a Israel. Ese es el problema, ¿sí? Es como que si se estuviera añadiendo. Acuérdense que el Banco Occidental, nosotros recibimos el Banco Occidental de los jordanos. Ok. Nosotros tenemos un tratado de paz con los jordanos.
los jordanos cedieron el Banco Occidental a Israel. Por agua. Por agua. Acuérdense que nosotros estamos pagando agua. Sí. Querían que ciudades que tengan una mayoría palestina que queden en las manos de los palestinos. Nosotros dijimos que sí. Está bien. Nosotros les damos agua, les dimos territorio, les dimos inclusive el monte del templo, el lugar más sagrado del pueblo judío, ¿sí? Ha sido cedido a los musulmanes. Correcto. ¿Sí? Nosotros podríamos haber tenido eso en 1967 ya, pero no. Por el Tratado de Paz, eso quedó en las manos de los musulmanes, ¿sí? Hasta hoy en día. O sea que Israel verdaderamente pagó por el derecho de tener el Banco Occidental. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que las Naciones Unidas no aceptan el Banco Occidental que sea parte de Israel. Ellos dicen eso tiene que estar en las manos de los palestinos, no en las manos de Israel. O sea que la gran oposición, la primera gran oposición, la tiene la institución que está llamada a pacificar. O sea que las Naciones Unidas, que es la que está llamada a crear la paz y a que los pueblos que se quieren poner de acuerdo se pongan de acuerdo y ellos ser mediadores de esa paz, ellos son los que están abogando en contra de Israel y a favor de los palestinos. Sí, señor. Ok. ¿Puede usted creer Tremendo. que las Naciones Unidas no aceptan un tratado de paz entre dos naciones? Dos naciones que son soberanas, dos naciones que decidieron hacer la paz y las Naciones Unidas está diciendo que no a esa resolución entre dos naciones. Porque sería nada más con la única nación del mundo que las Naciones Unidas, la única nación, y es claro que eso se ponga claro. O sea, el trabajo de las Naciones Unidas es ese árbitro justo entre dos naciones. Y todas las naciones del mundo que han tenido litigio por territorio, las Naciones Unidas ha apoyado. Con la única nación que las Naciones Unidas no ha apoyado que el tratado de paz se cuaje, se consuma, es con la nación de Israel. Sí, señor, y ya vamos a hablar de esto. Ok, no le tomo más tiempo, no le tomo más tiempo. Ya vamos a hablar cuál es el problema de las Naciones Unidas con nosotros, ¿ok? Eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, así que está muy bien. Y les quiero mostrar qué es lo que es el Alto del Golán, ¿ok? Para que ustedes puedan ver. Qué lindo, qué territorio más lindo, fértil, Dios mío. Sí. Esto es una belleza, ¿sí? Esto wow. Es hoy en día el Estado de Israel. Wow. Esto no era así 150 años atrás. 150 años atrás esto estaba pelado. Desierto, era desierto, pelado. No había árboles, no había vegetación, no había nada. Un desastre. Qué belleza. ¿Okay? Y esto estaba lleno de mosquitos. Acuérdense que había una malaria terrible. Correcto, en Israel, ¿sí? Correcto. Pero miren lo que es hoy. Wow. Miren lo que soy. Lo que ustedes pueden ver, primero que nada. Pregunta, no le voy a preguntar mucho hoy. Esa zona ahí de agua, ¿es el mar de Galilea? Sí, señor. Ok. Ok. Esto es el mar de Galilea. Esto es la parte norte del mar de Galilea que se llama el Valle de Jula. Y aquí arriba tienen las montañas del Golán. Estos son los altos del Golán. ¿Ok? Estas montañas. Del otro lado están los libaneses, Líbano. Del otro lado está Siria. Siria, ok. Ya le voy a mostrar más. Ok. Ya le voy a mostrar, pastor. ¿Ok? Ok. O sea, la historia de los altos del Golán, ok, los altos del Golán están en el territorio de Manasés. Ok. Y en el tiempo antiguo, en el periodo cananeo, esta zona se llamaba Basán. Acuérdense de las vacas de Basán, ¿ok? La vaca roja. De Basán mencionan las escrituras, ¿sí? Y este es el territorio, ¿ok? Que es el territorio de Manasés. Primero que nada, antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida en el siglo XII a.C., esta zona le pertenecía a Og, el rey de Basán. De Basán. Que eran gigantes.
Estos eran uno de los pueblos gigantes que habían aquí en la tierra, que eran pueblos cananeos. Después pasó a ser el territorio de Manasés. Manasés, acuérdense, es el hijo de José, ¿ok? Y Manasés tiene 2 territorios. Acuérdense que es impresionante como Dios cumple su palabra. Cuando Él bendice, cuando Jacobo, que pasó a ser Israel, bendice a los hijos de José, le dice de Efraín y Manasés, estos 2 hijos tuyos van a ser míos. Y ellos van a recibir heredad. Wow. O sea, ¿qué es lo que pasa por José, por los problemas que tuvo Joseph? No sé cómo se llama. Sí, José. Sí, José, por los problemas que tuvo en Egipto por 20 años, Dios le dijo, yo te voy a dar doble porción. Herencia, doble porción en la tierra. Y fíjense que más de doble porción, porque Efraín tuvo una parte, son las montañas de Efraín, y aquí tienen Manasés. Manasés tienen 2 territorios, es una tribu muy grande, la de Manasés, y tienen al este del río Jordán y al oeste del río Jordán. Wow. Al este del río Jordán, fíjense dónde están los altos de Golán hoy en día, ¿sí? Pero estos altos del Golán se llamaban las montañas de Basán en las escrituras. ¿Okay? Ahora, tenemos, por ejemplo, en Deuteronomio 3 nos está contando que Moisés fue el que conquistó estas montañas de Basán del rey Og. Acuérdense que 3 tribus de Israel estaban al este del río Jordán, y estas 3 tribus de Israel estaban dirigidas por Moisés mismo. O sea que Moisés, con la ayuda, por supuesto, del pueblo de Israel y de Dios, conquistaron esta tierra de Basán. Y habla de Og, del rey de Basán, en Deuteronomio 3:11, y dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. ¿Ok? Fíjense, estos son pueblos de gigantes, ¿sí? Tienen, por ejemplo, Goliat era de los filisteos, ¿ok? De Gat, de los filisteos, y este era Og, rey de Basán, que estaba al norte, ¿sí? Al norte del mar de Galilea, donde están las montañas de Basán, ¿ok? Su cama fue una cama de hierro. Imagínense que el tipo tan grande que solamente necesita, o sea, lo único que lo podía mantener es una cama de hierro. Y dice, no está en Rabá de los hijos de Amón, o sea, esa cama duró por muchos años. La longitud de ella es de 9 codos, o sea, 4 metros de largo. Wow. Y su anchura 4 codos, 2 metros, según el codo nombre. O sea, que fíjense lo que es esto, ¿ok? Enorme la persona. Y ahí pueden ver un relief, y no sé cómo se dice eso en castellano. Un relieve, sí, del Og, del rey. ¿Sí? Y fíjense el tamaño de este hombre arriba de sus camas. La cama se la utilizaba también para recostarse, ¿ok? Como pueden ver, él se está recostando y comiendo al mismo tiempo, y lo hacían en la antigüedad en la cama, ¿ok? All right. Impresionante, ¿no es cierto? Tremendo. Ok, entonces esta zona fue dada a la media tribu de Manasés, como pueden ver en el versículo 13. Sí. Okay. All right, entonces fíjense qué es lo que dijo David de las montañas de Basán. Dijo que es monte de Dios. Es el monte de Basán, monte alto, el de Basán. O sea, puede ser que David tuvo un encuentro con Dios mismo
en estas montañas, que es verdaderamente una belleza. ¿Y por qué nosotros lo llamamos a las montañas de Basán hoy en día los altos del Golán? ¿Ok? Porque en Josué 21-27 nos está diciendo que Golán en Basán era una ciudad de refugio. ¿Usted se acuerda, pastor, de las ciudades de refugio? De refugio, sí. 6 ciudades. Exacto. 7 ciudades. Ok. Y fíjense que qué es lo que pasa. Son ciudades que si una persona mata a otra persona por error, por accidente, ellos pueden ir y refugiarse en estas ciudades y la familia de esa persona que murió no puede agarrarlo y matarlo, ¿sí? Estas son las ciudades refugio. Inclusive nos dice también en la Torá, en el Pentateuco, nos habla de las ciudades de refugio que Israel tenía que tener cuando esté en la tierra prometida. ¿Ok? Y fíjense que estas ciudades de refugio fueron dadas a la familia de los levitas. Correcto. ¿Ok? Para cuidar esas ciudades. Y había una de las ciudades de refugio, se llamaba Golán en Basán. Y porque esa ciudad se llamaba Golán en Basán, estas montañas pasaron a ser conocidas en Israel como los altos del Golán. ¿Ok? De ahí viene el nombre, que fue originalmente una ciudad de refugio, pero hoy en día es todo el territorio de Basán, y ya lo van a ver en un minuto. ¿Ok? Ahora, fíjense, ¿por qué lo llamamos altos del Golán? Porque realmente son altos del Golán, son montañas enormes, ¿ok? Y ustedes pueden ver una de las montañas, o sea, es una cordillera, wow. No es solamente una montaña, sino una cordillera, y pueden ver qué altos que son. Ahora, un segundito, les quiero mostrar este otro mapa, que pueden ver el relieve de los altos del Golán, y pueden ver que al lado del mar de Galilea tiene 230 metros de altura, que no es mucho, pero así como va subiendo para el norte, literalmente está subiendo. O sea que te vas de 230 metros de altura a el monte Hermón, que es el monte más alto de Israel, que es 1983 metros. Sería como 3.000 feet, digo yo. Como 3.000 pies. 3.000 pies, sí, para aquellos que entiendan. En ese monte, hermana Sonia, en el monte Hermón, ahí fue que el Señor se transfiguró. Ok, fíjense que en el lugar de la transfiguración que dicen las escrituras, dice así, un monte alto en Galilea. ¿Ok? Esto no es Galilea. Esto es los altos del Golán. Golán, ok. ¿Ok? Galilea está del otro lado. ¿Ok? Pero, de todas maneras, hay muchas personas que piensan, acuérdense el tratado, el pacto que Abraham hizo con Dios y tuvo que partir las dos, los animales en dos. ¿Se acuerdan de ese pacto, pastor? Sí. ¿Okay? Nosotros pensamos que ese pacto fuera en el monte Hermón. ¿Ok? Porque es una montaña la más alta de toda esta zona. O sea que puede ser que haya sido en el monte Hermón, pero no estamos seguros. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el monte Hermón empieza a 230 metros de altura y se va para arriba, la cordillera de los altos del Golán empiezan a 230 metros de altura y se van para arriba para el Hermón, y esto tiene 1983 metros de alto. O sea, ¿por qué es esto importante? Porque esto estaba en las manos de los sirios
y ya vamos a ver cuál fue el problema en este lugar. Ahora vamos a saltar a la historia moderna de los Altos del Golán. Y primero que nada, ustedes tienen que saber que esto perteneció a los otomanos del siglo XVI en adelante. Y fíjense el Imperio Otomano, qué grande fue, que tenía todo el Medio Oriente, todo el norte de África y verdaderamente Turquía y Grecia, ¿ok? Toda esa zona que está en verde, que ustedes pueden ver en verde, estaba en las manos del Imperio Otomano. O sea, el Imperio Otomano muy grande. En el 1917, ya con las Ligas de las Naciones, deciden dividir el Imperio Otomano como una torta. Parte del Imperio Otomano se lo dan a los franceses, como pueden ver, Siria, Damasco, sí, todo esto está en las manos de los franceses. Y tenemos también el mandato británico, sí, que tiene en ese momento Palestina, Irak e Irán. ¿Ok? O sea que el mandato francés, si ustedes tienen que saber que el Golán estaba bajo Siria, bajo el mandato francés de Siria. ¿Ok? Esto fue, y en 1946 Siria se declara su independencia en 17 de abril de 1946 y el Golán estaba en las manos de Siria. ¿Okay? Esto es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Y esto es historia moderna. De 1965 a 1967, los sirios bombardearon Israel casi todos los días. La gente, acuérdense que estos son altos del Golán. Con que ellos tiren una bomba del otro lado, caen en los asentamientos judíos. Entonces, ¿qué es lo que los asentamientos judíos estaban en el valle de Jula? ¿Ok? Abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Fíjense, los asentamientos aquí estaban siendo bombardeados por los sirios todos los días. La gente que vivía en el valle de Jula tenía que estar bajo tierra. Imagínense, bajo tierra por 2 años. 2 años de bombardeos. Yo le pregunto a usted, pastor, si fueran los Estados Unidos, ¿ustedes permitirían que alguien bombardee sus ciudades por 2 años? No, ni un día, ¿no es cierto? No. Los van y revientan, ¿no es cierto? Pero claro. Nosotros estuvimos bajo esto por 2 años. Wow. 2 años, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasó? Israel dijo, suficiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá si nosotros no podemos cuidar a nuestra propia gente? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Sí? Acuérdense que tuvimos muchos problemas con Egipto, que ya hablamos, con Jordania, que ya hablamos, si tomamos el Banco Occidental, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó con el Golán? Nosotros tuvimos que tomar el Golán de los sirios, porque no había manera de vivir en paz con el bombardeo sirio que estaba pasando en ese momento. Era terrible, terrible, ¿ok? Eso fue entre 1965 y 1967. Sí, señor. Ok. Y en 1967, en la Guerra de los 6 días, dice, suficiente. Y en 3 días lo sacan a Siria del Golán. En 3 días. Gloria a Dios. Y le voy a explicar cómo hicieron. Gloria a Dios. Le voy a explicar cómo hicieron. Primero que nada, usted tiene que saber que nosotros teníamos un espía israelí en Siria en ese momento. Y ustedes, no sé si usted escuchó de Eli Cohen. ¿Ya? Eli Cohen es famosísimo aquí en Israel
Y él era un hombre que nació en Egipto, o sea, es judío egipcio, y él hablaba árabe, era su lengua materna. ¿Y qué es lo que pasó? Se va a Siria, se mete en la política de Siria. Y se hace muy amigo del presidente de Siria y empezó a aconsejar, a asesorar al Ministerio de Defensa sirio. ¿Ok? Pero este era israelí, imagínense lo que estaba pasando, ¿sí? ¿Y qué es lo que le dice Eli? Le dice a los sirios: ¡ay, pobrecitos, los soldados en las bases militares en Siria, pobrecitos ellos con el sol que hay allá! ¿Por qué ustedes no plantan árboles eucaliptos para darle un poquito de sombra a los soldados en el Golán? ¿Ok? Eso es lo que él le dice al presidente de Siria. ¿Y qué es lo que hace el presidente de Siria? Planta eucaliptos donde había bases militares sirios. Entonces, cuando la guerra de los 6 días empieza, y acuérdense que ya hablamos que Israel tenía el control del aire, ¿sí? Porque los reventamos a los egipcios en el piso en 1967, entonces teníamos control del aire. ¿Y qué es lo que pasa? Van los israelíes y saben exactamente dónde están las bases militares sirias por los árboles de eucaliptos. O sea, lo único que ellos tenían que hacer es buscar los árboles de eucaliptos y bombardear donde estaban los árboles de eucaliptos, y destruyeron todas las bases militares de Siria. O sea que en 3 días Israel los echó a los sirios de el Golán, ¿ok? Y fíjense, ahí tienen los aviones de guerra de ese tiempo. Pueden ver las bombas que tienen ahí abajo de esos aviones, ¿ok? Y los israelíes entraron y los echaron a los sirios en 3 días. Increíble. ¿Ok? Después de 2 años de bombardeo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tomamos los altos del Golán y le decimos a los sirios y a todos los otros, porque tomamos tierra, tomamos el Sinaí, tomamos la franja de Gaza, tomamos el Banco Occidental, y le decimos a la Liga de las Naciones: ok, si ustedes firman un tratado de paz con nosotros le devolvemos toda la tierra de vuelta. ¿Y qué dijeron la Liga Árabe en 1967? No negociación. No. No reconocimiento de Israel, no paz. No paz, no negociación, no reconocimiento de Israel y no paz. Dígame, pastor. Los 3 no. Los 3 no. Ahora, si Siria te está diciendo que no, ¿usted puede devolver la tierra del Golán a los sirios? No. ¿Por qué no? No, porque uno tiene que proteger su propia gente, su propio ciudadano. Acuérdense que estos son altos, ¿sí? Y que nos bombardearon por 2 años. O sea, uno en his right mind, ¿cómo se dice, pastor? En su mente correcta. En su mente correcta, no puede devolver esta tierra, ¿sí? Los sirios hasta hoy en día nos están diciendo a nosotros que esto les pertenece a ellos y que no van a hacer un tratado de paz con nosotros y no van a negociar, no les interesa. Trataron de tomar esto de vuelta en 1973, acuérdense, cuando vinieron en la guerra de Yom Kippur, 13 naciones árabes atacaron a Israel al mismo tiempo. Trataron de tomar de vuelta los altos del Golán y no pudieron, ¿sí? Milagros atrás de milagros, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en 1981?
Israel legalmente anexa los altos del Golán a Israel. O sea, ¿qué es lo que significa? Israel está diciendo, esto ahora es de nosotros, es nuestro. Es de nosotros. Ustedes no quieren hacer un tratado de paz con nosotros, esto va a quedar en nuestro territorio. Thank you very much. ¿Ya? ¿Sí? No hay otra. No hay otra. ¿Puede ver esto, pastor? Sí. Esto es territorio de Manasés de todas maneras, ¿sí? Pertenece a la tierra prometida también. ¿Okay? Entonces, ahora mismo los altos del Golán está en manos de Israel. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, es uno de los puntos más estratégicos de defensa de la nación de Israel. Creo que ahí están todo lo que son los satélites y todo lo que son los sistemas de seguridad oficiales del país y de comunicación. Les quiero mostrar esto. Un segundito. Where is it? There is. Fíjense que nosotros tenemos nuestros ojos en Siria, con todo lo que está pasando. Correcto. 2 días atrás teníamos bases militares. No sé si usted escuchó, había bases militares. Sí. Iraníes sí, en Siria, y le explotaron. Benjamín Netanyahu mandó y le explotaron. Sí, señor, sí, señor. Le explotaron. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, aquí en Monte Vental, como pueden ver, aquí tenemos perdón, no Monte Vental, en Monte Avital tenemos una base militar y tenemos nuestros ojos en Siria. O sea, nosotros sabemos qué es lo que está pasando en Siria. Correcto. Lo otro es que tenemos base militar arriba del Monte Hermón. Monte Hermón son los altos más altos que hay en Israel. Gloria ¿sí? a Dios. Y se puede ver a Siria de un lado y al Líbano del otro lado. Gloria Acuérdense que en el sur del Líbano nosotros tenemos a Hezbollah. Sí. Hezbollah, que es una organización terrorista financiada por los iraníes, ¿ok?, en el sur del Líbano. Entonces, estamos mirando de los dos lados. ¿Ok, pastor? Eso es lo que está pasando. Ok, pero no me saque, pastor, porque tengo mucho... No, dele para adelante. No la voy a dejar tranquila. Dele para adelante. Ok, gracias. Ok, entonces, fíjense que los sirios eventualmente se dieron cuenta que Eli Cohen era un espía y lo ahorcaron. Lo ahorcaron en 1965 en una plaza ahí en Damasco, desgraciadamente. Pero él es una de las razones por la cual Israel ganó esa guerra de los 6 días, porque lo hizo más fácil para el pueblo de Israel, ¿sí? Diciéndole que planten esos eucaliptos. Y es fascinante cuando uno pasa por el Golán y ve todos esos edificios destruidos del ejército israelí, ¿sí? Que el ejército israelí lo hizo arriba de las bases militares sirias. En fin. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa con la ONU hoy en día? La ONU es el enemigo de Israel. Es un enemigo de Israel par excellence, ¿ok? Hay 193 naciones que pertenecen a la ONU, y esas naciones, la mayoría de ellas, han dado 52 resoluciones en contra del Estado de Israel de 1945 en adelante. Las últimas 7 que tuvimos fue hace unos días atrás, cuando pensaron que Trump estaba fuera del gobierno, y nos dieron 7 resoluciones en contra de Israel. Una de ellas, no estas, pero anteriores, de 1981, la resolución 495 del Consejo de Seguridad de la ONU. En esta resolución, la anexión de Israel de los Altos del Golán fue declarada nula y sin efecto legal. Esa es la 497. Esta es la 497. La 497, 1981.
cuando nosotros anexamos el Golán, cuando nosotros legalmente en la Knesset, en el Parlamento israelí, sí, anexamos el Golán, la ONU dice, esto no nos pertenece a nosotros, esto le pertenece a Siria, ¿ok? Y no tendría que estar en nuestras manos. Me veo obligado a preguntarle, me veo obligado a preguntarle, para aprender, ¿con qué autoridad y con qué base histórica la ONU toma esa decisión? Ok, entonces, acuérdense que este territorio estaba bajo Siria. Correcto. ¿Sí? Siria declaró su independencia en 1946. Entonces, el Golán estaba en la mano de Siria. Que está bien, Israel no tenía ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Los sirios empezaron a bombardear Israel por 2 años. Correcto. ¿Qué uno puede hacer? Defenderse. ¿Cómo la ONU nos puede decir a nosotros que esta declaración de anexar el Golán es ilegal? Si Siria no quiere hacer un tratado de paz con nosotros, ¿qué vamos a hacer, pastor? ¿Qué podemos hacer si no quieren firmar un tratado de paz con nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Dárselo de vuelta? No. ¿Para que nos tiren bombas otra vez? O sea, no tienen cabeza en la ONU, o por odio a Israel que están diciendo esto. Porque fíjense, acuérdense que los derechos humanos, de acuerdo a los derechos internacional de guerra, un país tiene permitido de tomar territorio si esto va a causar la safety, ¿cómo se dice safety? La seguridad de sus ciudadanos. Ciudadanos. Correcto. O sea, ¿cuál es la ley internacional de guerra? Proteger a los ciudadanos. Uh-huh. Y eso es exactamente lo que Israel ha tratado de hacer y ha hecho en 1967. Proteger a sus ciudadanos. Porque si los sirios tienen los altos del Golán, nos hacen desastres. Nos bombardean. No podemos dejar ese territorio en las manos de los sirios. No, que sería casi en manera de matemática, sería casi poner un sitio estratégico para que Irán tenga ahí la hegemonía, y desde allí, con toda la intención que Irán tiene de destruir a Israel con arma nuclear y todo, puedan ellos tener ya un lugar más cerca de Israel para atacar a Israel y destruir. O sea que ya no sería directamente Siria, porque sabemos que Irán tiene mucho metido allí, sino que sería ya Irán a través de Siria, que es un aliado de ellos, para ellos seguir fomentando el terror en contra de Israel. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, fíjense por qué. ¿Por qué nosotros tenemos el odio de la ONU? ¿Ok? Tienen 47 países musulmanes. Yo sé que los países musulmanes hoy en día quieren unirse a Israel, muchos de ellos, no muchos, pero algunos de ellos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a Irán. Uh-huh. Pero no porque aman a Israel. ¿Sí? Acuérdense, Bahrein está haciendo un tratado de paz con nosotros ahora, pero en las Naciones Unidas votaron en contra de Israel hace unos días atrás. ¿Ok? O sea, en las Naciones Unidas tenemos 47 naciones musulmanes, tenemos países totalitarios como Rusia, China y Corea del Norte. Uh-huh. O sea, fíjense cuántos países que no son democráticos son totalitarios, ¿sí? Muchos países musulmanes tienen reyes, pero esos reyes son totalitarios también. Uh-huh. ¿Ya? O sea, es impresionante, ¿sí? Y esto todos están en las Naciones Unidas. Y por supuesto
¿qué es lo que hacen? Votan en contra de nosotros. O sea, una tercera parte de las Naciones Unidas son musulmanes o totalitarios. Correcto. ¿Cuántos miembros hay de la ONU? 193. ¿Qué es lo que hace la ONU? Perseguir y acusar al único Estado judío en el mundo y la única democracia en el Medio Oriente. Fíjense, hay 47 países musulmanes. Hay 17 países que se han declarado cristianos. Y solamente un país judío. Y a ese país judío, ¿qué es lo que están tratando de hacer la ONU y los palestinos? Están tratando de delegitimar a Israel, de hacerlo un país ilegal. Con todo lo que ya he explicado, pastor, ¿sí? Que es un país legal. Nosotros somos un país soberano democrático en el Medio Oriente, el único, ¿sí? Pero esto es lo que la ONU está haciendo, perseguir y acusar al único Estado judío en el mundo. Pero que fue la misma ONU la que reconoció con 2 editos la instauración del Estado judío. Fueron ellos mismos que dieron. Que dieron la resolución. Eso fue la única vez en la historia de la ONU, sí, que hizo algo a favor del Estado de Israel. ¿Y por qué hicieron eso? Por el Holocausto, ¿sí? Por lo que pasó en el Holocausto. Entonces dijeron, no, los pobres judíos tienen que tener un lugar, ¿sí? Pero no lo hubieran hecho, sino. ¿Y por qué la ONU está bailando de acuerdo a lo que los países musulmanes están diciendo? Porque los países musulmanes tienen petróleo, pastor. Y dinero, mucho dinero. Y dinero, muchísimo dinero. No, pero el petróleo, ¿qué uno hace en tu país sin petróleo? Nada, no se mueve, se tranca la economía, se tranca todo. Se tranca todo. Ellos tienen el control, como pueden ver, ¿ya? Y tienen el control de la ONU. Okay, gracias a Dios a los Estados Unidos que nos mira con Trump, impresionante lo que le hizo a la ONU. Trump lo que le hizo a la ONU, le dijo, ustedes tienen que parar de acusar a Israel de todas estas cosas. Sí, él peleó, él peleó. Sí, señor, y le puso presión a la ONU que pare de hacer todo. Y le quitó fondos, incluso le quitó fondos. Sí, señor. Sí, señor. En esa parte él fue muy tremendo. Con Trump se callaron la boca. Sí. Se callaron la boca con Trump. Pero así como vieron que Trump se estaba por ir, 7 resoluciones en contra de Israel. ¿Sí? Y miren lo que está pasando, ¿sí? Eventualmente, por supuesto, estas naciones van a venir y atacar a Israel, ¿sí? Todas las naciones del mundo. Está profetizado, sí. 14 van a venir y van a atacar a Israel, ¿ok? Ok. Nunca se ha firmado un tratado de paz. Ahora, fíjense otra cosa que ustedes tienen que saber. Muy importante. El barón Rothschild. ¿Okay? Elmo Rothschild. Ya hemos hablado de él. Acuérdense que él compró toda la costa del Estado de Israel. Se los dio a los rusos judíos que se estaban escapando de Rusia por las persecuciones en Rusia, ¿ok? Y se venían sin nada. Él compró la tierra y se lo dio a ellos. Y otro pedazo de tierra, 13.500 acres de tierra, él compró en el sur de Siria hace 150 años atrás. Gloria a Dios. Miren lo que es esto, ¿ven la parte verde? Sí. Eso lo compró, eso es lo que compró. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que los sirios dicen de este territorio? Esto no le pertenece a Israel. O sea, están mintiendo, porque esto compró Rothschild, se lo dio al Fondo Nacional Judío para dárselo al pueblo judío.
¿sí? En el sur de Siria. O sea que están toda la documentación Sí, de a todos los colonos árabes que él le compró, que le pagó su dinero, y él le pasa toda esa documentación al Fondo Nacional Judío para que ellos ministren esa tierra. Sí, señor. Ok. Pero ¿qué es lo que dicen los musulmanes? ¿Qué es lo que dicen los sirios? Que el pueblo judío no tiene ninguna tierra en Siria. Y rechazan. Ahora, yo le pregunto a la ONU, ¿no? ¿Qué? ¿Y de esta tierra qué? Y otra cosa, hace 110 años atrás, el pueblo judío también compró territorios en el Golán, que pueden ver en verde. ¿Ok? Antes de que esté en las manos de Siria, cuando estaba en las manos del mandato francés. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que Israel intercambió tierra por tierra. ¿Ustedes no nos quieren dar la tierra que Rothschild compró? Bueno, la pueden tener si quieren, pero nosotros vamos a tener el Golán. Tenemos que tener el Golán. ¿Ve, pastor? Tenemos que. No tenemos otra. ¿Ok? Ahora, no sé qué hora es. Tenemos tiempo todavía. Ok. Pregunta. ¿Israel le robó la tierra a los sirios? Acuérdense, hubo un bombardeo en contra de Israel del Golán por 2 años. Ya hablamos de esto. Israel trata de hacer un tratado de paz con los sirios. No hay manera de hacer un tratado de paz con ellos, ¿sí? Siria rechaza hasta hoy en día todo tratado de paz con Israel. Siria rechaza que el pueblo judío tenga tierra en su país. ¿Puede devolver Israel esos territorios a Siria? No, imposible. Si no tenemos un tratado de paz, nos van a hacer lo mismo. Nosotros tenemos que proteger a nuestros ciudadanos. Uno puede decir que hemos intercambiado tierra por tierra, sin firmar ningún tratado de paz. ¿Ya? Porque no pudimos. Acuérdense que cuando Israel sí puede firmar un tratado de paz con gente, con naciones árabes, Israel siempre devuelve tierra. Entonces, cuando firmamos el tratado de paz con Egipto, le devolvimos a Egipto todo el Sinaí. El Sinaí. Que es más grande que Israel, un territorio más grande que Israel. O sea, Israel sí está preparado de dar tierras solamente si firma la paz. Si no, nosotros no podemos cuidar nuestra gente, nuestro territorio. Y acuérdense que lo que está pasando en Siria hoy. Sí. Desastre, ¿sí? Tenemos poblaciones en el Golán de drusos. Drusos es un grupo étnico que son descendientes de Jethro, Madián, de Madián, el suegro de Moisés. El suegro de Moisés, ¿ok? Ellos son descendientes de Jethro, son comunidades que están en el Golán y ellos dan gracias a Dios que están del lado de Israel, porque del lado de Israel hay paz. Miren lo que está pasando en Siria, que hay una guerra civil de 2011 hasta hoy en día. ¿Ok? Terrible. Ahora, hay comunidades drusas en el lado sirio también, y los drusos pidieron a Israel que vaya a Israel a proteger esas comunidades drusas en Siria, e Israel los está ayudando. Gloria a Dios. ¿Sí? Otra cosa que Israel está haciendo, pone
hospitales militares en la frontera con Siria, porque ciudadanos se lastiman y terrible los problemas que tienen los ciudadanos sirios. Entonces vienen del lado de Israel para ser tratados en los hospitales de Israel. Gloria a Dios. Y estos son nuestros enemigos a muerte. Gloria a Dios. Ya, fíjense lo que está pasando, pastor. Nos acusan de todo tipo de cosas, pero no tienen razón de ninguna manera. Y otra cosa, 2 millones de refugiados sirios se han ido, se escaparon de la guerra civil en Siria, se fueron para Jordania. Y esa es la información que mucha gente no tiene ni saben, porque los medios de comunicación amarillistas solamente lo que le interesa es vender a un lado de la historia y no la historia completa. O sea, eso que Israel construye hospitales para atender a sus propios enemigos, porque son enemigos, para salvarle la vida a los enemigos. Que Israel hace fuente de agua, cañería, tubería, para llevarle agua a los territorios de los que le tiran los cohetes, que le tiran la bomba, que hieren con cuchillada, van a los autobuses y se revientan ellos mismos para matar judíos. Eso es lo que nosotros aquí en Occidente, aquí el pueblo tiene que conocer. O sea, la historia tiene 3 partes: la parte del otro, la parte mía y la verdad. Entonces, estas verdades muchas veces no se publican, no se saben, y ahí es donde se ha vendido y se ha hecho una propaganda negativa a la nación de Israel, y se le mira como los abusadores, los atropelladores, los quita tierra, pero la gente no sabe la historia. Y aquí, la hermana Sonia nos está dando la historia desde los tiempos pasados hasta nuestro día. Adelante. Sí, señor. Ahora, 2 millones de refugiados se escaparon de Siria y se van a Jordania. Fíjense que por el tratado de paz que nosotros tenemos con Jordania, Israel está proveyendo agua a Jordania del mar de Galilea. Y como 2 millones de refugiados sirios se fueron para Jordania, Israel incrementó la cantidad de agua 3 veces para proveer agua a Jordania y proveer agua a los refugiados sirios que están de ese lado. Wow. O sea, fíjense, pastor, nosotros estamos proveyendo a nuestros enemigos y nos odian de todas maneras, ¿sí? A Gaza. Y ya la próxima semana vamos a hablar de Gaza en detalle, ¿ok? En Gaza nosotros le proveemos comida. Fíjense que nosotros hemos salido de Gaza en el 2005, salimos de Gaza. Ariel Sharon devuelve Gaza a los palestinos. Jamás entra al poder. Jamás es una organización terrorista en Gaza. Hace desastre de los ciudadanos de Gaza. Porque Israel no está allá para protegerlos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Desastre con los ciudadanos. Si los ciudadanos se levantan en contra de ellos, los matan. Si ellos piensan que los ciudadanos le están dando información a Israel, los matan. O sea, desastre, ¿sí? Eso es un gobierno totalitario terrorista. Sí. No solamente terrorizan a Israel, sino terrorizan a su propia gente, ¿ok? E Israel, que salió de Gaza, de todas maneras la ONU dice que nosotros somos los ocupadores de Gaza. ¿Qué estamos ocupando? Estamos tratando de proteger a nuestra gente. ¿Qué estamos ocupando si salimos de Gaza en el 2005? Pregúntame, Ana Sonia, en la franja de Gaza, en Gaza, no hay comunidades judías, ¿no? No. Okay. Ni una persona judía hay en Gaza. No, que lo linchan, porque el judío que se queda allí, que entre allí, ahí no tiene protección. Lo linchan porque no hay protección. Exacto. Entonces, fíjense, pastor,
para cuidar a los ciudadanos de Gaza. Israel manda comida para darles de comer. Israel le está dando electricidad. Israel le está dando agua potable. Todo lo que necesitan para sobrevivir. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Nos tiran cohetes. Cada 2 por 3. Y terrorizan a las ciudades que están al lado de la franja de Gaza. Tengo una pregunta, hermana. Nos quedan 8 minutos. Me quedan 8 minutos. A usted, pastor. Ajá. Yo le pregunto, ¿los Estados Unidos le darían comida, agua y electricidad a los enemigos de su estado? Imposible que no. Imposible. Ningún país del mundo le daría agua, comida y alimento a un país enemigo. O sea, por muy solidario que sea, ayudaría, pero ayudaría con toda la precaución del mundo. Y eso es lo que yo creo que Israel está haciendo. O sea, en medio de todo, y es para mostrarle al mundo que no es como se dice. La pregunta que yo quería hacerle a usted, yo sé que Hezbollah está financiado por el Líbano, por Irán, señor. Pero entonces, ¿cuál es el papel de la OLP, de Al-Fatah, de la Organización para la Liberación de Palestina, de la que Yasser Arafat era el líder y ahora Mahmoud Abbas? ¿Cuál es el papel de él, que es el presidente de esa organización? Yo quiero hablar esto en detalles. Ok, si no hay tiempo lo tocamos después. No hay tiempo porque tengo muchísimo. Pero fíjense, ellos, los palestinos, en su constitución han escrito que ellos no reconocen el Estado de Israel. Ok. Hasta hoy en día. Ok. Es en su constitución. Entonces, ellos tienen que tener relaciones con nosotros, porque nosotros les proveemos agua y electricidad y trabajo a los ciudadanos palestinos, ¿sí? Nosotros proveemos todo lo que ellos necesitan, pero de todas maneras ellos no reconocen a Israel. Y ellos quieren que el mundo árabe venga a atacar a Israel y echar a Israel de este país. Y entregarle el territorio a ellos. Y entregar todo a ellos. Entonces, no solamente el Banco Occidental, sino todo Israel. Ahí es que ahora vienen preguntas sobre preguntas y lo vamos a dejar para la próxima. Pero hay que poner la pregunta sobre la mesa. Si ellos no tienen en la Constitución que ellos quieren la eliminación de Israel y no lo reconocen porque la Constitución no reconoce el Estado que fue constituido por la ONU, entonces todos los diálogos que Benjamín Netanyahu tiene, que Simón Pérez tenía, que Ariel Sharon tuvo, todos los diálogos que el gobierno de Israel tenga con ellos son diálogos efímeros, vanos. ¿Por qué? Porque en la propia Constitución ellos no reconocen a Israel hasta que ellos no enmienden la Constitución desde adentro, reconociendo que dos estados pueden estar en el mismo territorio y vivir en paz. Es que se puede hablar de diálogo, porque por más diálogo que haya, o sea, en mi entendimiento, por más diálogo que tenga Benjamín Netanyahu, por más intención, que yo sé que todo el mundo entero sabe que Israel quiere que ese problema se resuelva, pero ya vemos, si usted me dice que la Constitución de ellos dicen que no quieren al pueblo judío ahí, entonces no hay manera como hacer paz, porque yo no puedo hacer paz con usted. 8 veces Israel trató de hacer paz con los palestinos, firmar un tratado de paz 8 veces, pastor, y las 8 veces dijeron que no. El último con Trump en el 2020, ¿sí? Este año, que Trump le dijo, hagan este tratado de paz con nosotros, nosotros le vamos a dar esto. Ellos lo rechazaron. Ellos lo rechazaron. Inmediatamente. Sí, no. ¿Por qué rechazan? ¿Por qué rechazan?
porque ellos reciben millones de dólares de las Naciones Unidas. Okay. Ellos se enriquecen con el problemón que tenemos acá. Fíjense, ellos han recibido hasta hoy en día 15 veces más que el plan Marshall para restaurar Europa después de la Segunda Guerra Mundial, sí. 15 veces más, pastor. Wow. ¿Y qué es lo que han hecho con esa plata? Se la comieron. Fíjense, Yasser Arafat, él cobraba $1 millón al mes. ¿Y de dónde salía esa plata? Wow. $1 millón al mes. ¿Dónde está la familia de Yasser Arafat? Los palestinos tan grandes ellos en están Europa, en Europa. En Europa están toditos. Y él era un egipcio. Sí. ¿Ya? Ese es un desastre. La autoridad palestina no tiene ningún deseo de hacer paz con Israel. Ellos quieren la destrucción de Israel. Y por eso tenemos todo el sistema mediático del mundo que está en contra de Israel. Porque los palestinos están mintiendo, están diciendo, esta tierra nos pertenece, los israelíes no han robado la tierra. Es todo mentira, pastor, todo mentira. Wow. Hermana Sonia, mire, hay mucha tela que cortar, nos quedan 2 minutos. Usted tiene que bendecir a Alma Radio, al Pastor Champán, a esta producción de Israel Online, desde Jerusalén hasta New Haven, Connecticut y al mundo, a través de este instituto bíblico que viene directo y en vivo de una persona sumamente capacitada, poniéndonos a nosotros al día, al momento, con la información, con la verdad. Porque es que toda historia tiene 3 partes. La mía, la que cuenta el otro y la verdad. Y esta es la verdad que no se puede ocultar. La historia es la historia preescrita. Dios escribió la historia y los hombres la cumplen. Sabemos que Israel es una nación con una tierra dada con un título de tierra por el mismo Dios. Pero aparte de eso, desde Abraham se viene comprando tierra hasta hoy, pagando el precio. Se ha pagado un precio de dinero, un precio de sangre, y lo que queremos es que el mundo sepa que Israel no ha robado tierra. Israel está en la tierra de su padre, en la tierra que le pertenece. De esta forma, entregamos y esperamos la bendición de ese pueblo precioso y lindo, la bendición que viene desde Jerusalén a Alma Radio. Hermana Sonia Warren. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך אבא, שאתה כל כך מברך אותנו, ואני מבקשת בשם ישוע המשיח, שרוח קודשך יהיה לכל אלה ששמעו ושם יבינו. בשם ישוע משיחנו תברך את כל המשפחות ששומעים, ותברך את פסטור שמפן ואת רדיו עלמה. בשם ישוע משיחנו. Amén, amén. Amén, amén. Bendiciones. Entonces nos vemos el lunes con David. Sí, señor. Así que sí, el lunes. El lunes el libro Polémica Territorial de Israel, una perspectiva bíblica, histórica y política. Interesante el libro. Y el de inglés, ¿usted lo tiene ahí? You have the English one? Esto lo tenemos en inglés y en español. Y decirle, hermana Sonia, que a partir del martes 8 de diciembre, usted estará los martes también de 7 de la mañana a 8 de la mañana con Israel Online. Es mucha información y 1 hora no es suficiente. Así que abrazo, saludo allá a su esposo, a su hijo y a todos mis hermanos en la tierra que nos dio al Mesías. Bendiciones. Bye bye. God bless.